Hola a todos y bienvenidos a Del libro al micrófono, un espacio para sumergirnos en esas lecturas que nos hacen pensar. Y bueno, hoy vamos a desmenuzar un libro que sé que a muchos de ustedes les interesa muchísimo. Ajá. Ansiedad, estrés, pánico y fobias. Si estás ahí escuchando, seguramente es porque en algún momento has sentido esa sombra de la ansiedad y quieres entenderla un poquito mejor, ¿verdad? Así es. En este Deep Dive nuestra misión es tomar ese libro, Ansiedad, Estrés, Pánico y Fobias, y extraer esas ideas claves, esos puntos que realmente nos iluminan sobre qué es la ansiedad, cómo se manifiesta el estrés, qué son los ataques de pánico y a qué llamamos fobias. Y lo más importante, vamos a compartir algunas de las herramientas que el libro nos ofrece para poder manejarlos en nuestro día a día. Eso sí, siempre recordando que esta charla no reemplaza la consulta con un profesional de la salud mental. Totalmente. Y fíjate que la dedicatoria del libro es muy poderosa. Está dirigida a quienes saben que el miedo nos pone un techo, nos roba alegría. Y especialmente a aquellos que quizás todavía no se han dado cuenta de cuánto. Es casi como un mapa para encontrar una salida. Exacto. Y la promesa del autor es darnos recursos que realmente funcionen, para que podamos tomar las riendas cuando la ansiedad aparece, aprender a relajarnos de verdad, enfrentar el estrés con una mirada más objetiva. Y quizá lo más desafiante, cambiar esa forma en que pensamos cuando el miedo se asoma. Bueno, empecemos por esa pregunta que creo que a muchos nos ha cruzado la mente. En esos momentos de tensión, ¿será posible algún día vivir sin sentir tanta ansiedad? Es esa sensación de estar siempre al límite, esa inquietud constante que no nos deja tranquilos, esos pensamientos que no paran de dar vueltas, y esa búsqueda a veces desesperada de un poquito de paz interior. ¿Te suena familiar, verdad? Es una pregunta muy válida y de hecho muy frecuente. El libro nos ayuda a identificar esos síntomas que tantas personas experimentan. No es solo la tensión en los hombros, sino también esa angustia que como que nos aprieta el pecho, esa impaciencia que nos hace sentir que el tiempo corre demasiado rápido, incluso esos sentimientos de culpa o vergüenza que a veces se asocian a sentirnos ansiosos. Y la lista continúa, ¿verdad? Esos temores que a veces no tienen una explicación lógica, esa preocupación que se nos va de las manos, y empieza a dominar nuestros pensamientos, esas ideas que se repiten una y otra vez en nuestra cabeza, el miedo a enfermarnos o incluso a morir, y ese cansancio que nos agota por dentro, no solo físicamente. ¿Qué de todo esto te resulta más cercano a tu propia experiencia? Lo fundamental que subraya el libro, ansiedad, estrés, pánico y fobias, es que el primer paso para encontrar más tranquilidad es estar dispuesto a mirar hacia adentro, a tratar de identificar qué está encendiendo esa ansiedad en nuestra vida y ser honestos con nosotros mismos sobre si hay aspectos que podríamos cambiar para vivir de una manera más serena. Me llamó mucho la atención. Un consejo muy práctico que comparten en el libro. Elegir un día específico para, literalmente, olvidarse de los problemas. Así, sin más. Como esa noche que mencionan, un jueves, por ejemplo. Para salir a disfrutar y dejar todas las preocupaciones empaquetadas hasta el día siguiente. Es como darnos permiso para desconectar conscientemente. ¿Lo has probado alguna vez? Es un ejercicio interesante, de poner límites a la rumiación, a ese darle vueltas a los problemas sin encontrar solución. Y un punto crucial que el libro enfatiza es que tener información clara y precisa sobre lo que nos está pasando es el primer paso fundamental para poder abordar la ansiedad de manera efectiva. Antes, cuando no entendíamos qué nos sucedía, esa falta de información solo generaba más incertidumbre y por lo tanto más miedo. Absolutamente. Y creo que ese es el corazón de este libro. Ser como un faro que nos guía hacia esa información confiable, ofreciéndonos herramientas concretas, basadas en la experiencia de haber ayudado a muchísimas personas a recuperar una vida plena, sin el peso de una ansiedad que los paralizaba. Ahora, vamos a tocar un punto que a menudo genera confusión, incluso en nuestras conversaciones cotidianas. Ansiedad, miedo y estrés son lo mismo. El libro Ansiedad, Estrés, Pánico y Fobias nos aclara que no son sinónimos, aunque a veces usemos las palabras indistintamente, e incluso una reacción puede estar contenida dentro de otra. Ok, entonces como dice el libro, vamos a desempaquetar estos tres términos para entenderlos mejor. Empecemos por el estrés. ¿Cómo lo define el autor? El estrés se describe como una reacción primitiva de alerta, que se activa en nuestro cuerpo ante una demanda, ante algo que percibimos como un desafío. Esta reacción genera cambios tanto a nivel psicológico como físico. Sentimos tensión muscular, nuestro corazón puede empezar a latir más rápido, nuestra atención se enfoca. Es una respuesta que compartimos con muchos otros animales y que en general tiende a desaparecer una vez que esa situación que nos genera el estrés se termina. Pensemos en alguien que tiene una fecha límite en el trabajo y se siente abrumado. Una vez que entrega el proyecto, ese estrés suele disminuir. Tiene mucho sentido. Es como una alarma que se dispara ante una situación específica y luego se apaga. ¿Y la ansiedad entonces? ¿En qué se diferencia del estrés según el libro? La ansiedad es una reacción un poco más compleja, más propia de los seres humanos. Involucra no solo esas reacciones físicas, sino también nuestros pensamientos, nuestros comportamientos.
nuestras emociones ante situaciones de conflicto o ante la necesidad de tomar decisiones, de elegir entre varias opciones. Ah, es más elaborada. Involucra nuestra capacidad de pensar en el futuro, de anticipar. ¿Cómo describe el libro esa sensación familiar de ansiedad que todos hemos experimentado en algún momento? La describe como una mezcla de sensaciones. Inquietud. Esa sensación de no poder quedarnos quietos. Alarma ante algo que no está claro. Incertidumbre sobre lo que va a pasar. Y por supuesto, temor. Todos hemos sentido algo parecido antes de una entrevista de trabajo importante, o al percibir una señal de peligro en la calle, pero algo que quizás sorprenda a muchos, y que el libro menciona. Es que síntomas que a veces atribuimos a problemas físicos, como mareos, visión borrosa, sensación de que se nos duermen partes del cuerpo, hormigueo, e incluso esa angustiante sensación de falta de aire. También pueden ser manifestaciones de la ansiedad. ¿Te habías imaginado que podían estar tan conectados? Eso sí que puede tomar a muchos por sorpresa. A veces uno siente esos síntomas y piensa inmediatamente en una enfermedad física, sin darse cuenta de que la ansiedad puede manifestarse de formas muy diversas. Ahora la pregunta clave. ¿Es normal sentir ansiedad en algún momento? Sí, absolutamente. El libro Ansiedad, Estrés, Pánico y Fobias define la ansiedad normal, como esas emociones y esas manifestaciones físicas que aparecen cuando nos enfrentamos a situaciones nuevas, desafiantes o que nos exigen un esfuerzo extra. Esta ansiedad, en su justa medida, puede ser una herramienta muy útil, ya que nos ayuda a adaptarnos a estas situaciones y a dar lo mejor de nosotros para alcanzar nuestros objetivos. Pensemos en esa energía extra que sentimos cuando tenemos que terminar un trabajo importante a tiempo. Claro. Es como un impulso que nos ayuda a rendir. ¿Y el miedo? ¿Cómo encaja en todo este panorama? El miedo, o lo que el libro llama ansiedad inmediata, se explica desde una perspectiva científica, como la respuesta de lucha o huida. Su objetivo principal es fundamental: preservar nuestra vida ante una amenaza real. Nos prepara de manera instantánea para defendernos luchando o para escapar rápidamente. El cuerpo se moviliza para un rendimiento físico superior. Es un instinto de supervivencia muy básico. ¿Cómo lo explica el libro? Quizás con algún ejemplo. Nos transporta a nuestros ancestros prehistóricos. Y cómo esa reacción automática ante un depredador, por ejemplo, era esencial para su supervivencia. Y lo conecta directamente con la teoría de Darwin, de la supervivencia del más apto. Aquellas especies que desarrollaron mecanismos de defensa efectivos fueron las que perduraron. En nuestro caso, esa reacción de miedo es una parte crucial de ese sistema de defensa. Y aunque nuestro día a día es muy diferente al de la época de las cavernas, sigue siendo útil esta respuesta en el mundo actual. Sin duda, el libro pone un ejemplo muy claro. Si estamos cruzando una calle y vemos que un auto acelera de repente hacia nosotros, es ese miedo instintivo el que nos impulsa a reaccionar con rapidez para evitar un accidente. El propósito fundamental del miedo, insiste el libro, no es hacernos sufrir, sino protegernos de un peligro real. Es un punto importante a recordar. A veces vivimos la ansiedad como algo puramente negativo, pero entender su función protectora original puede cambiar nuestra perspectiva. Ahora, profundicemos un poco en cómo se activa esa respuesta de lucha o huida. ¿Qué papel juega en todo esto el sistema nervioso autónomo? Ante una señal de peligro, ya sea algo que realmente está sucediendo o algo que simplemente percibimos como una amenaza, nuestro cerebro envía mensajes de alerta al sistema nervioso autónomo, o SNA, como su nombre lo indica. Este sistema funciona de manera automática, sin que tengamos que pensarlo conscientemente. Tiene dos ramas principales: el sistema nervioso simpático, que es el encargado de activar esa respuesta de lucha o huida, liberando energía en nuestro cuerpo. Y el sistema nervioso parasimpático, que tiene la función opuesta, calmar el cuerpo y devolverlo a un estado de normalidad. Entiendo. Entonces, ¿cómo interactúan estas dos ramas del SNA? Durante un episodio de ansiedad, El sistema simpático tiende a funcionar de una manera que podríamos escribir como de todo o nada. Cuando se activa ante una amenaza, muchas partes de nuestro cuerpo responden casi simultáneamente. Esto podría explicar por qué. Durante un ataque de pánico, experimentamos una variedad tan amplia de síntomas físicos al mismo tiempo. El simpático libera hormonas como la adrenalina y la noradrenalina, que son las que intensifican todas esas reacciones. Pero es fundamental recordar que esta activación no es infinita. El sistema parasimpático actúa como un freno interno, impidiendo que el simpático siga funcionando sin control y ayudando a nuestro cuerpo a volver a la calma. Ah, eso es tranquilizador. Saber que la ansiedad no puede seguir escalando indefinidamente. ¿Y por qué después de que pasa un pico de ansiedad? Como un ataque de pánico. A veces nos quedamos con esa sensación ansiosa residual durante un rato. Porque lleva tiempo para que esas hormonas, la adrenalina y la noradrenalina, se metabolicen y desaparezcan por completo de nuestro cuerpo. Esa sensación de ansiedad o aprensión que persiste después es una consecuencia natural de la química de nuestro organismo y en sí misma es inofensiva. El libro incluso lo relaciona con esa función adaptativa de nuestros ancestros. Después de un peligro, el cuerpo se mantenía un poco alerta,
por si la amenaza volvía a aparecer. Tiene lógica. El cuerpo se queda como en guardia un tiempo más. Hablemos ahora de algunos de los síntomas físicos más comunes que experimentamos con la ansiedad. Por ejemplo, ¿por qué se acelera tanto nuestro corazón? Y sentimos que late con tanta fuerza. Eso es directamente la acción del sistema simpático. Aumenta la frecuencia y la fuerza de los latidos del corazón, para acelerar el flujo sanguíneo. El objetivo es llevar rápidamente oxígeno y energía a nuestros músculos, que son los que van a necesitar ese extra de combustible, en caso de que tengamos que luchar o huir. ¿Y qué sucede con la sangre? Que normalmente va a otras partes de nuestro cuerpo. La sangre se redistribuye, se desvía de aquellas zonas donde no es tan esencial, en ese momento de urgencia, como la piel y los dedos. Lo que puede explicar por qué nos ponemos pálidos o sentimos las manos frías cuando estamos ansiosos. En cambio, se dirige en mayor cantidad hacia los músculos grandes, preparándolos para la acción. Curiosamente, el libro menciona que esa menor irrigación en la piel podría incluso ser útil en caso de heridas, ya que ayudaría a reducir el sangrado. Nuestro cuerpo es realmente increíble. Qué interesante. Es verdad, el cuerpo parece estar optimizado para la supervivencia. ¿Y qué me dices de los mareos? O esa sensación de inestabilidad que a veces acompañan a la ansiedad. Es precisamente esa redirección del flujo sanguíneo. Al desviarse hacia los músculos, llega menos sangre al cerebro. Y esa disminución temporal se puede manifestar como mareos, sensación de que el entorno no es real, inestabilidad e incluso visión borrosa. El cerebro también necesita su cuota de energía. Pero en una situación de emergencia, la prioridad la tienen los músculos para poder reaccionar rápidamente. Y esa sudoración que a veces es tan molesta cuando estamos ansiosos también tiene una explicación fisiológica según el libro. Sí, la sudoración aumenta con la activación de la respuesta de lucha-huida. Tiene dos propósitos principales. Primero, hacer la piel más resbaladiza para dificultar que un posible agresor nos agarre. Y segundo, ayudar a regular nuestra temperatura corporal, ya que la actividad física intensa que el cuerpo está anticipando genera calor. Así que incluso algo tan incómodo como la sudoración tiene su razón de ser. ¿Qué otros cambios importantes se producen en nuestro cuerpo durante un episodio de ansiedad? Según lo que nos cuenta, ansiedad, estrés, pánico y fobias. La lista es bastante variada. Nuestras pupilas se dilatan para permitir que entre más luz, lo que a veces puede causar una visión ligeramente borrosa. La producción de saliva disminuye, lo que puede generar sensación de sequedad en la boca. La actividad digestiva se ralentiza, lo que puede provocar náuseas o sensación de pesadez en el estómago. Nuestros músculos se tensan, lo que puede llevarnos a sentir temblores o rigidez. Y en general nuestro metabolismo se activa, lo que puede generar una sensación de calor o rubor, que a menudo va seguida de una sensación de agotamiento, cuando la ansiedad disminuye. El libro enfatiza que aunque estos síntomas pueden ser desagradables, ninguno de ellos es peligroso en sí mismo. Es muy importante recordar eso. Cuando uno está experimentando estos síntomas y siente que algo grave está a punto de suceder. Ahora, hablemos de esa sensación tan angustiante que a veces experimentamos durante las crisis de pánico. Esa necesidad imperiosa de salir corriendo del lugar donde estamos. O la sensación de sentirnos atrapados sin poder escapar. ¿A qué se debe esto? Eso está directamente relacionado con la preparación del cuerpo para la acción. Si la respuesta predominante es la de lucha, podemos sentir impulsos de agresión. Si es la de huida, el deseo de escapar del lugar será muy intenso, cuando por diversas razones. Esa huida física no es posible, quizás por las normas sociales o por la situación en la que nos encontramos. Esos impulsos pueden manifestarse de otras maneras, como golpear los pies contra el suelo o caminar de un lado a otro sin rumbo fijo. Y el sentimiento predominante suele ser el estar atrapado y la necesidad urgente de encontrar una vía de escape. Y es normal que cuando estamos muy ansiosos nos cueste mucho concentrarnos en lo que estamos haciendo. Sí, es completamente normal. La razón es que el objetivo principal de la ansiedad en ese momento es alertarnos sobre un posible peligro. Por lo tanto, nuestra atención se desvía automáticamente hacia la búsqueda de cualquier señal de amenaza en nuestro entorno. Concentrarnos en tareas cotidianas que requieren nuestra atención plena se vuelve secundario cuando nuestro cerebro está priorizando la detección de peligros. Todo esto que hemos estado hablando nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Qué son exactamente los trastornos de ansiedad? El libro Ansiedad, Estrés, Pánico y Fobias profundiza en esto, ¿verdad? Así es. Los trastornos de ansiedad se definen como un grupo de enfermedades mentales que tienen como característica principal la presencia de ansiedad patológica. Esta ansiedad puede manifestarse de muy diversas formas en cada persona, dependiendo de una combinación de factores que el libro detalla, como nuestra herencia genética, si hemos vivido experiencias traumáticas, cómo fue nuestra crianza, el nivel de estrés que estamos experimentando en el presente y nuestro tipo de personalidad. Todas estas variables pueden influir en la forma en que la ansiedad se expresa y dar lugar a diferentes tipos de trastornos. ¿Y cuáles son algunos de los trastornos de ansiedad más comunes que se incluyen dentro de esta categoría? El libro menciona varios, entre ellos el trastorno de pánico, que se caracteriza por la aparición de crisis de angustia inesperadas.
y recurrentes. La agorafobia, que es el miedo intenso a lugares o situaciones donde escapar podría ser difícil, o donde no habría ayuda disponible en caso de un ataque de pánico. La fobia social, que implica un miedo marcado a situaciones sociales, en las que la persona podría ser juzgada. Las fobias específicas, que son miedos irracionales y persistentes, a objetos o situaciones concretas. El trastorno de ansiedad generalizada, donde la persona se preocupa excesivamente por una variedad de temas. El trastorno obsesivo-compulsivo, caracterizado por pensamientos intrusivos y comportamientos repetitivos. Y el trastorno de estrés postraumático, que puede desarrollarse después de haber vivido o presenciado un evento traumático. El libro nos adelanta que en secciones posteriores se adentrará en algunos de estos trastornos, en particular. Perfecto. Hemos cubierto la parte muy importante de la base, para entender qué es la ansiedad, desde la perspectiva del libro Ansiedad, Estrés, Pánico y Fobias. Para ir cerrando este primer acercamiento, podría resumir brevemente para nuestra audiencia latina. Los puntos clave que hemos discutido hoy. Claro que sí. Hemos visto cómo la ansiedad puede ser una reacción normal y adaptativa, que nos ayuda a enfrentar desafíos, pero también cómo puede volverse patológica y limitante. Entendimos en detalle cómo funciona la respuesta de lucha o huida y cómo se manifiesta físicamente a través de nuestro sistema nervioso autónomo. También hemos diferenciado entre estrés, ansiedad y miedo, viendo que aunque están relacionados, cada uno tiene sus propias características y desencadenantes. Y un punto fundamental es recordar que esos síntomas físicos tan intensos que a veces experimentamos durante la ansiedad, si bien son desagradables, no son peligrosos en sí mismos. Y el mensaje principal que nos llevamos de este primer vistazo al libro es que tener información clara y precisa es el primer paso, un paso crucial, para poder enfrentar la ansiedad de una manera más informada y menos atemorizante. Exactamente. Y esto nos lleva a una última reflexión para ti, que nos estás escuchando en este rincón del mundo. Si pensamos en cómo esa respuesta de lucha o huida, que originalmente estaba diseñada para protegernos de peligros reales, a veces puede sentirse tan abrumadora. En situaciones de la vida moderna donde la amenaza no es física, ¿qué pequeño paso podrías dar hoy, incluso ahora mismo, para empezar a cambiar tu relación con esa sensación? Una excelente pregunta para seguir pensando y explorando, si quieres seguir profundizando en estos y otros temas, que son tan importantes para nuestro bienestar emocional. Te invitamos a que sigas sintonizando los próximos Deep Dives de Libro al Micrófono. Hasta la próxima.